Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 5. Hemos titulado la meditación de esta tarde, mis hermanos, Rompiendo barreras. Rompiendo barreras. Juan capítulo 4, versículo 5. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Oramos. Padre, gracias te damos, mi buen Señor, por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Te suplico, mi Dios, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, y sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en todo este sermón. Toma control, Señor, de todo, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Le decía que hemos titulado la meditación de esta tarde Rompiendo barreras. Hay cosas en la vida que a veces a nosotros nos limitan para poder alcanzar las cosas que nosotros queremos, pero de manera especial o de manera particular queremos hablar en esta tarde de aquellas cosas que a nosotros nos limitan para alcanzar la bendición de Dios. Como usted puede ver en el encuentro que tiene Jesús con esta mujer de Samaria, una de las cosas interesantes de este relato es que con el simple hecho de que Jesús se acercara a ella y le hablara, para ella eso fue algo fuera de lo normal, fuera de lo común. La misma Biblia dice, ¿verdad?, que judíos y samaritanos no se llevan, y de hecho hasta el día de hoy todavía mantienen cierto pleito. Sin embargo, a Jesús no le importó que esta mujer fuera samaritana y él fuera judío. Jesús tenía un propósito claro al estar acá en el mundo, y el propósito de Jesús era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces había una mujer que estaba evidentemente perdida, entonces Jesús se acerca para poder darle a ella la oportunidad de conocer la verdad, y como dice la Biblia, y que esa verdad la hiciera libre, ¿verdad? Entonces nosotros sabes, pero el punto es, esta mujer samaritana, mi hermano, puso algún obstáculo, ¿verdad? ¿Por qué tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Como quien dice, no deberías hablar conmigo. Nosotros no somos amigos, no nos llevamos. ¿Por qué me hablas? Muchas veces ese tipo de prejuicios existen en nosotros. Y muchas veces esos prejuicios nos limitan de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo creo que hay ocasiones cuando nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con ciertas personas, o vamos a decir mejor, con cierto tipo de personas. Pero hay ocasiones donde nosotros ponemos barreras y no las logramos romper. Hay personas, cristianos, que van a la iglesia, y digo a la iglesia en general, o sea, cualquier iglesia, y de repente discriminan a un montón de gente. Hay personas que dicen: no, hombre, no hables con ese, es que ese es ladrón. No te acerques a aquel porque ese es borracho. No te acerques a aquel otro porque el otro es adúltero. No te acerques a aquella mujer porque esa mujer es tal cosa. Ok, y mi hermano, Jesús vino
a buscar y a salvar, ¿qué dijimos? Lo que se había perdido. Y Jesús también dijo, miren, los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes son los que tienen necesidad de médico? Los que están enfermos, haciendo una similitud entre el pecado y una enfermedad. Entonces, fíjese qué contradictorio es cuando nosotros, por nuestros prejuicios religiosos, no por la palabra de Dios, sino por nuestros prejuicios religiosos, dejamos a un lado a ciertas personas, no les hablamos, no los saludamos, no les exponemos el evangelio, no los invitamos a la iglesia, porque nuestra fe no alcanza muchas veces para poder pensar y decir, hey, te invito a la iglesia, conoce a Jesús y Él transformará tu vida. Nuestra fe muchas veces no alcanza hasta ahí. A veces nos quedamos solamente pensando, pobrecito fulano, así bolo se va a morir, ¿verdad? Pobrecito aquel, al rato lo van a meter preso porque anda en malos pasos, ¿verdad? Allá tal vez, allá adentro cambia, dicen. Óigame, la gente, como dicen, allá adentro no cambia. ¿Sabe dónde cambian las personas? Encontrándose con Jesús. Porque el único que cambia corazones, que cambia pensamientos y que cambia personas es Jesús. Pero muchas veces nosotros nos limitamos al hacer esas cosas. ¿Se imagina usted a un Jesús que hubiera sido prejuicioso como nosotros? Le pregunto, ¿se hubiera acercado Jesús a esta mujer samaritana? Lo más probable es que no, y ya vamos a ver más adelante por qué. ¿Se hubiera acercado Jesús a aquel personaje famoso de la Biblia? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Hasta una canción tienen en escuela bíblica, ¿verdad? Para Zaqueo. Entonces, Zaqueo, bueno, si Zaqueo la gente decía que era ladrón. Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo, no se llamaba Mateo, se llamaba Leví. ¿Y qué pasó? Él era recaudador de impuestos igual que Zaqueo. Pero Jesús también habló en alguna ocasión, ¿se acuerdan de María Magdalena, por ejemplo? María Magdalena era una mujer que estaba endemoniada, dice la Biblia. Óigame, Jesús se acercaba a todas las personas sin importarle de qué raza eran. No importa si eran samaritanos, no importaba incluso si eran romanos. No sé si se acuerda que en una ocasión un centurión romano llegó a rogar a Jesús que fuera a sanar al siervo de él, ¿no? Óigame, con un romano. Después Jesús iba, si usted se acuerda, o más bien fue a la casa de Jairo. ¿Y quién era Jairo? Era una persona que era miembro de un organismo que se llamaba el Sanedrín en ese momento. Era probable que Jairo fuera o fariseo o saduceo, cualquiera de esas dos religiones. Pero ¿y a Jesús le interesó eso? Le preguntó Jairo, pero ¿y que no sos fariseo vos? ¿Para qué venís a mí? O le preguntó Jesús, ¿y que no eres tú saduceo? No, ¿verdad? Simple y sencillamente Jairo fue en busca de ayuda porque su hija estaba mal. Y Jesús, ¿qué le dijo? Vamos. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer que en la Biblia se le llama la mujer sirofenicia? Estamos hablando que era una mujer que no era de Israel, era una mujer gentil en ese momento. ¿Y qué sucede? Bueno, ella fue tras Jesús gritando y suplicando que le ayudaran porque su hija estaba endemoniada. ¿Y qué hizo Jesús al final? Después de explicarle que él venía primero a los de su casa, o sea, es decir, a los judíos, de todos modos, le ayudó a esta mujer. ¿Estamos aquí? Entonces, a Jesús fueron hombres y les ayudó, fueron mujeres y les ayudó, se acercaron niños y no los rechazó, se encontró con samaritanos y también les ayudó, encontró romanos y a pesar de que eran los que tenían esclavizado en ese momento, por decir así, o tributario a su pueblo, Jesús no los rechazó. Encontró personas de diferentes tipos, de diferentes nacionalidades, de diferente estatus social, si usted quiere, de todo. ¿Y qué hizo Jesús? Los trató a todos por igual. ¿Con quiénes fue Jesús un poco más duro? Con aquellos que se la querían llevar de vivos, ¿verdad? ¿Como quiénes? Como los fariseos, ¿verdad? Que ellos creían que se las sabían todas. Con ellos Jesús fue muy, muy duro, pero no los rechazó. Hermano,
¿Por qué nosotros no comenzamos a romper ese tipo de cosas? Yo al día de hoy le voy a decir algo que me llama la atención y es grave. ¿Por qué las iglesias cristianas? ¿Por qué los que dicen que son evangélicos? ¿Por qué pelean unas iglesias con otras? ¿Por qué nos criticamos una iglesia con otra? ¿Por qué tenemos que andar diciendo la mía es la única verdadera cuando el único verdadero es Jesús y no el nombre de una iglesia o de una religión? ¿Por qué nos desgastamos entre evangélicos, entre creyentes, cuando la guerra que nosotros verdaderamente tendríamos que librar es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice la Biblia? Pero nos desgastamos nosotros entre una congregación y otra, nos criticamos, nos matamos. La gente ve esas cosas y se pregunta, pero ¿por qué tienen que pelear si se supone, y dije se supone, si se supone que al mismo Dios buscan? Yo conozco un Dios, mis hermanos, yo conozco un Dios maravilloso que no hace acepción de personas, que nos inculca a través de su palabra una vida de amor y respeto entre todos nosotros y entre todos los que vivan alrededor de nosotros. O como le diríamos al mandamiento que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo conozco ese Dios que tiene misericordia, que nos dio de su gracia, que se entregó a Él mismo en una cruz para que nosotros hoy tengamos no solo vida eterna, sino que formemos parte de un solo cuerpo. ¿Y cómo entramos a ese cuerpo, mi hermano? Por el único camino que se puede entrar, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pelear? ¿Por qué desgastarnos? No tiene sentido. No, hombre. Lo que debemos hacer es romper esas barreras, romper esos prejuicios, romper, óigame bien, con ciertas tradiciones que la gente se ha inventado, con ciertas cosas que se han impuesto a veces como si fueran mandamientos de Dios y son inventos de los hombres. Debemos romper con el tradicionalismo, pero también nosotros debemos romper con la tibieza espiritual con la que muchas veces nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Estamos aquí? Esto significa, mi hermano, que usted no debe continuar con los mismos prejuicios que esta gente tenía en un momento determinado. No, nadie vale más que nadie aquí. Todos valemos la sangre de Cristo. Todos necesitamos ayuda de alguien en un momento determinado. ¿Alguien estará de acuerdo conmigo en eso? Todos. Entonces, tenemos que comenzar a ir rompiendo estas cosas. Luego vemos, fíjese, cómo el Señor rompe otra barrera. Hemos hablado de esa barrera de los prejuicios religiosos, de las tradiciones y de todo eso. Pero hay otro prejuicio que nosotros también debemos romper, como lo hizo Jesús. ¿Sabe cuál es? Esa costumbre que muchas veces nosotros tenemos de juzgar a las personas. Yo le pregunto, ¿a quién de nosotros lo llamó Jesús para ser juez? No, a ninguno. El único juez del universo es Dios el Padre. Pero luego nosotros, dice la Biblia, que debemos ser hacedores de la palabra y no debemos ser jueces. Usted y yo no hemos sido llamados para juzgar a nadie. No hemos sido llamados para poder determinar quién es culpable o inocente en su forma de vida. ¿Sabe quién determina eso? Eso lo determina Dios. Le pongo un ejemplo. Cuando esta mujer comenzó a oír lo que Jesús le decía, Jesús le dijo, vea lo que dice: respondió Jesús y le dijo, oiga esto, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don, el regalo de Dios, o sea, en otras palabras se lo voy a traducir, ¿qué le dijo? Ignorante. ¿Estamos aquí? ¿Por qué le dijo ignorante? Porque ella estaba poniendo sobre Dios los prejuicios,
¿Por qué tú siendo judío me diriges la voz y yo soy samaritana y no nos llevamos? Y Jesús le dijo, mira, si supieras, si conocieras el don de Dios, ¿y sabe qué es lo maravilloso de esto? El don de Dios rompe con todo tipo de barreras. A Jesús, se lo voy a repetir, no le importan nacionalidades, razas, estatus social, condición moral, no le importa eso. ¿Qué le importa a Jesús al final de todo? Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces lo que Dios quiere, ¿qué es? Dar salvación y dar vida eterna. ¿Estamos aquí? ¿Y nosotros quiénes somos, mi hermano? Somos los hijos de Dios. ¿Qué deberíamos querer nosotros para los que están alrededor nuestro? Lo mismo. Deberíamos tener buenas intenciones. Deberíamos tener el deseo de que aquellas personas que están alrededor nuestro conozcan el don de Dios, que conozcan el propósito de Dios para esta humanidad, que conozcan lo que Dios ha preparado para nosotros en el cielo, que conozcan las consecuencias de rechazar a Cristo en esta vida. Óigame, pero muchas veces, vuelvo al punto, las barreras de los prejuicios con los que nosotros muchas veces nos hemos impregnado no nos dejan cumplir el propósito de Dios en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos falta amor. ¿Estamos aquí? ¿Cómo entiende usted cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Será que simplemente es el hecho de no desearle mal a nadie? ¿Será de simple y sencillamente el hecho de decir, yo voy a respetar las decisiones de los demás y hay cada quien que agarre su camino? ¿Será eso así? Si usted ve a una persona caminando hacia un peligro que usted ya conoce, ¿usted lo dejaría ir a que se golpee, a que se mate o a que le pase lo que le pudiera pasar? ¿Y por qué? No, porque cada quien tiene su vida. Es que eso es lo que Dios no hizo. ¿Sabe qué sucede qué hubiera sucedido en este mundo si Jesús no viene a morir a la cruz por nosotros? Le pregunto, ¿tendríamos nosotros el día de hoy esperanza de vida eterna? ¿Tendríamos esperanza de salvación? ¿Tendríamos la certeza de la vida después de la muerte? ¿Tendríamos un lugar reservado en el cielo para poder llegar cuando Cristo venga por su iglesia o cuando nos muramos en este mundo? No, nada de eso existiría. Pero ¿sabe qué sí existiría? Existiría una condenación eterna, porque la palabra de Dios no cambia y la palabra de Dios seguiría diciendo que la paga del pecado es muerte. ¿Estamos aquí? Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús no dijo, pobrecitos, ¿verdad? Como no entienden, ay, que se vayan, no importa. Ay, que tomen el camino que mejor les parezca. Al final se van a dar cuenta cuando estén allá en dolores, en tormentos. No hizo eso Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dejó su trono de gloria, dice la Biblia, ¿verdad? Y vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estamos aquí? Nosotros debemos hacer lo mismo. Enséñele a las personas qué es lo que Dios quiere. Pero ojo, lo que le venía hablando antes. ¿Sabe qué nos ha enseñado el Señor? Que no discriminemos a nadie. Amén. Óigame, que ya no nos vea la gente como que ahí viene el hermano tal, apártense porque él no le habla a nadie. Ahí viene fulano de tal, no, ni le hables porque no te va a contestar. Porque hay algunos, voy a omitir el adjetivo calificativo que iba a utilizar, que dicen que se contaminan hablando con los pecadores. Yo le pregunto, ¿y en qué mundo es que viven? O sea, ¿dónde es que no hay pecadores? Pregunto yo. ¿Habrá algún pecador aquí? Por lo visto no, ¿verdad? Vaya, qué bueno. Ok, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están, gracias a Dios que nosotros ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Si conocieras el don de Dios y supieras quién te pide de beber, dice acá, ¿verdad?
Entonces, en lugar de preguntarle que por qué te hablo, tú me pedirías, le dice Jesús, que yo te diera, pero no de la misma agua que vas a sacar del pozo. Yo te daría otra agua que si tú la tomas, no volverás a tener sed jamás. ¿Qué es eso? La salvación y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace? Sacia nuestros corazones. Y ese es el otro punto. Hermano, ¿se ha fijado que a veces nosotros vivimos nuestras vidas un poquito desesperados? Estamos afligidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué me gusta? ¿Qué deseo tengo que cumplir hoy o mañana o no sé cuándo? Y nos enfrascamos en una serie de situaciones de nuestros deseos que por lo general nos conducen a nuestros placeres y a todo ese tipo de cosas. No le voy a decir que todo es malo, porque no todo es malo. En Dios hay muchas cosas que se pueden disfrutar, por supuesto, pero hay algunas cosas que efectivamente no son buenas. Y de esas debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque sabe usted que muchas veces nosotros vivimos una vida desdichada porque nunca nos sentimos satisfechos con las cosas que hemos logrado, con lo que tenemos, o porque nunca logramos satisfacer completamente todos los deseos que en un momento determinado podemos tener. ¿Estamos aquí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando el Señor viene a nuestra vida? Cambia nuestra manera de pensar, renueva nuestro entendimiento, no vemos las cosas de la misma manera, no sentimos de la misma manera. ¿Y eso qué es? Esa es una nueva vida, donde entendemos que lo más importante no es lo que suceda aquí en este mundo en función de lo que le acabo de hablar, de los placeres, deseos y de todo ese tipo de situaciones. No es eso lo más importante. ¿Qué es lo más importante en este mundo, mi hermano? En este mundo lo más importante, número 1, conocer a Jesús. Número 2, conocer el don de Dios, la salvación. Amén. Y número 3, buscar la manera de atraer a otros para que el don que nosotros recibimos pueda ser compartido con muchas otras personas más. Pero esa es otra cosa. Muchas veces nosotros, óigame, nos vamos, le voy a poner un ejemplo fácil de esto. Dígame usted, ¿cuándo estará totalmente saciado un bolo, por ejemplo? ¿Por qué toma? Hoy tomo porque estoy alegre, ¿verdad? Estoy alegre, va y se pone borracho y el siguiente día ya pasó y ya no está tan alegre, ¿verdad? Hoy estoy muy triste, ¿y qué hace? Toma. Hoy no estoy triste ni alegre, toma. O sea, ¿cuándo va a dejar de tomar? ¿Cuándo va a dejar de sentir ese vacío que muchas veces es el que impulsa a la gente a meterse en ese tipo de situaciones? Hace poco, ¿se acuerdan ustedes que hablamos de los comportamientos compulsivos de la gente? ¿Cuándo vamos a terminar ese ciclo? Si nuestra alma nunca está llena. Y le voy a decir algo. Usted puede usted puede irse a poner borracho, usted puede ir a endrogarse, usted puede tener 1, 2, 3, 4, 20 mujeres si usted quiere, o alguna hermana tal vez le sigue el ejemplo a la samaritana, ¿verdad? Ya más adelante dice ahí algo de eso, pero le voy a decir algo, todo eso pasa y pasa y pasa y nunca estará saciado. ¿Por qué? Porque el alma del ser humano solo encuentra paz en Jesucristo. Óigame, cuando uno llega aquí, mire, le voy a contar algo. A veces hay un montón de rumores, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado, mire que la crisis que vamos a tener, que ya no va a haber trabajo, que ya no va a haber esto, que ya no va a haber lo otro, un montón de cosas de esas.
Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿y si me echan del trabajo? ¿Qué voy a hacer? Y a veces hasta me alegro. Y digo, voy a descansar, quizás va. Quizás, digo yo, los hermanos me van a mantener. Ni un amén hoy, qué mala gente son, ¿verdad? No, hombre, así no se vale. No me aflijo, ¿sabe por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y porque yo no tengo la desesperación que antes podía tener por un montón de cosas. Con eso no le estoy diciendo tampoco que sea conformista. No, haga lo que tenga que hacer. Como decimos nosotros, rebúsquese en lo que se tenga que rebuscar. Pero ojo, la paz y la saciedad solo Jesús se la va a poder dar. Usted se puede morir trabajando. ¿Se acuerdan de la parábola que está en la Biblia del rico, ¿cómo se llama? Del rico insensato. Trabajó y trabajó y trabajó y después dijo, ya tengo grande todo esto. Vamos a botar estos graneros, vamos a construir unos más grandes, vamos a almacenar. Y cuando tenía todo, dijo, alma mía, dijo, como usted dice, yo mismo me he enriquecido, tengo muchos bienes, ahora le diré a mi alma que descanse y que disfrute de lo que había trabajado. ¿Cuál fue la respuesta, mi hermano? No sabes, le dijeron, que esta noche vienen por tu alma. Qué triste eso, ¿no? Y digo que es triste, ¿sabe por qué? Trabajar tanto para no disfrutarlo. Trabajar tanto y acumular tanto para que lo disfrute otro. Ese no es el chiste. Dice la Biblia que aún disfrutar del fruto de nuestro trabajo es don de Dios. Yo conozco gente, tienen mucho dinero. Muchos de ellos fueron compañeros de trabajo mío, algunos de ellos. ¿Sabe qué hacían? A veces a mediodía, cuando todos andan buscando qué van a ir a comprar de comer, ellos andaban debajo de un palo de mango buscando si habían mangos para ahorrarse el almuerzo. ¿Acumularon dinero? Sí. ¿Sabe qué es lo triste? Que tienen todo el dinero y de repente les dijeron, mire, usted tiene diabetes, mire, usted es hipertenso, mire, usted tiene no sé qué cosa y un montón de cosas, y al final, entonces, ¿qué puedo comer? Nada. Entonces, tiene de todo, puede comprar de todo, pero ¿qué puede comer? Nada. Mejor, poquito, pero comemos, pues. Pues sí, pero ¿de qué se trata esto? Y de verdad quiero que me entienda. Yo no estoy hablando de ser conformista, ni le estoy diciendo, mire, ahí viva y solo rebúsquese con los frijoles, la gallina del vecino y cosas así. No, no le estoy diciendo eso. No, haga lo que tenga que hacer, pero recuerde que la satisfacción que usted verdaderamente necesita en esta vida, solo se la puede dar Dios. Nadie más. No hay manera. No hay manera. A veces nosotros pensamos que podemos hacer cosas por nosotros mismos y salirnos con la nuestra. Quiero decirle que no es cierto. Dios tiene el control de todas las cosas. Nada sucede en el mundo sin que Dios lo autorice. Así es que tranquilos. Yo por lo menos digo, que me echen del trabajo, no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque yo sé que al final el que manda es Dios. ¿Yo para qué me voy a afligir? ¿Qué logro yo afligiéndome? Le pregunto. ¿Me aflijo hoy y ya mañana me dan otro nuevo trabajo? No, ¿verdad? No, mejor tranquilo. Que Dios haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Y sabe qué significa eso?
Que Dios haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros significa: yo tengo puesta mi confianza en Él. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jesús. El que en mí cree no será avergonzado. Entonces, ¿qué puedo esperar yo, mi hermano? Que todo lo que suceda, sucede porque Dios lo permitió, y algo estará haciendo Dios para que al final, de todos modos, nos dé la victoria, porque esa es la promesa que tenemos de Él. Muy bien, volviendo al punto de que estábamos hablando de otras barreras. Esta es la barrera del pensamiento, ¿verdad?, que muchas veces no nos deja avanzar. Pero ahora quiero hablar cuando el Señor le dice a esta mujer: mira, le dijo, ya que logramos platicar, anda, háblale a tu marido. ¿Y cuál fue la respuesta de esta mujer, mis hermanos? ¿Qué le dijo? No tengo. Y el Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que tenés ahorita ni es tuyo, lo tenés prestado. O sea, ella era buena gente, ¿verdad? Buena onda. Ok. ¿Qué le dijo el Señor? Qué mujer más buena gente. No, ¿verdad? No, al Señor no le importó finalmente eso. Y con eso no le estoy diciendo que a Dios no le importe lo que usted haga. No, estamos hablando de una mujer que era inconversa, que no era cristiana. Estamos hablando de una persona que en ese momento se le estaba evangelizando. Amén. No vaya a agarrar usted y diga: mire, como la mujer samaritana, pues 5 tenía, más 1, me faltan varios amigos. A decir, no, no es así. Okay. Es simplemente que ese tipo de prejuicio el Señor lo dejó a un lado. ¿Y qué pasó con esta mujer? Esta mujer tiene varias características bien extrañas. Cuando comenzamos la lectura, tal vez usted se dio cuenta a qué hora andaba trayendo agua esta mujer. A la hora sexta. ¿Saben qué hora es esa? La hora sexta son las 12 del día en el horario de los judíos en ese tiempo. Eran las 12 del día. Yo le pregunto: ¿quién va al tanque a traer agua a las 12 del día? Peor, a sacar de un pozo en esos lugares desérticos, el agua todavía sale caliente. ¿Por qué esta mujer iba a esa hora? ¿Por qué Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria? 1, ella probablemente iba a esa hora porque como nadie iba, nadie le decía nada y nadie la criticaba. ¿Estamos aquí? Hay gente que a veces anda huyendo. ¿Por qué? Porque saben que la gente habla de ellos, porque saben que la gente les critica, porque saben los errores que han cometido. Y entonces andan buscando la mejor hora. Para ellos es cuando no haya nadie. Probablemente esa mujer por eso iba a esa hora, pero no contaba con que a esa misma hora Jesús iba a estar ahí. ¿Y sabe qué? Esta mujer, después de hablar con Jesús y aclarar muchos puntos, se convierte en una persona que multiplica el evangelio, porque ella se fue a llamar a un montón de gente para que fueran, oyeran y conocieran a Jesús. La vida de esta mujer fue transformada. El cántaro que llevaba, ¿sabe qué hizo? Lo dejó y se fue corriendo a avisarle a la gente de que había alguien ahí, que era necesario que los demás escucharan. Y eso es exactamente lo que nosotros deberíamos hacer también. Yo no sé si al día de hoy habrá alguien aquí que ande todavía con el cántaro vacío, que en lugar de haberlo dejado, todavía lo ande cargando. Eso es un símbolo simplemente de que todas las cosas, ansiedades y todas las deseos, pasiones y todas esas cosas de antes, ella las dejó. ¿Por qué?
porque ella se quedó con la promesa del que bebiera del agua que él le iba a dar de beber, no volvería a tener sed. Entonces, ¿qué hizo ella? Dejó el cántaro. ¿Estamos aquí? Dejó el cántaro. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, yo sí creo, yo sí estoy de acuerdo en que si me das de esa agua, yo no voy a tener sed, ya no necesito este cántaro. ¿Quiere que se lo ejemplifique de alguna manera? Revise su teléfono celular, por ejemplo. Y aquellas cosas que usted antes hacía, borre los números de contacto de esas personas. Porque usted ya sabe que hoy no depende de esas personas, ni de esas satisfacciones, ni de esos trances, ni de eso nada, sino que usted depende de Dios. O sea, ese es el ejemplo. ¿Por qué dejó el cántaro? Porque ya no iba a tener sed, ya no lo necesito. Amén. Siguiente barrera que se rompe en esto. Hermano, ¿a dónde está Dios? ¿Verdad que cuando nosotros venimos a este lugar, por lo general decimos bienvenidos a la casa de Dios? ¿Sí o no? Amén. Le voy a decir una cosa. Este templo, esto que usted ve aquí, no es la casa de Dios. La iglesia católica que ustedes ven allá, tampoco es la casa de Dios. Ni la otra que está allá, ni la que está al otro lado. ¿Sabe qué dice la Biblia de eso? Que Dios no habita en casas hechas de manos de hombre. ¿Estamos aquí? Es que necesitamos aprender esto. ¿Por qué? Porque al final dice el apóstol Pablo, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Pues yo le pregunto, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es usted. La casa de Dios soy yo, no este lugar. ¿Por qué le digo esto? Porque esta mujer le dice al Señor en un momento determinado que a dónde se debe ir a adorar. Si deben ir a adorar allá a Jerusalén o si pueden adorar en otro lado. Y entonces el Señor viene y le responde fácilmente y le dice, ni en aquel lugar ni en este otro que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Qué le está diciendo? Es que no es el hecho del lugar donde tú estás, es si tienes o no al Espíritu Santo en tu corazón. ¿Estamos aquí? Entonces, lo que le están diciendo es, mira, estás preocupada si tienes que ir allá o al otro lado, si es este templo o es el otro templo. No te preocupes por eso. Para adorar en espíritu y verdad, se necesita que tú seas el templo del Espíritu Santo, que la casa de Dios seas tú. ¿Por qué cree que la Biblia dice que si este tabernáculo se destruye, en el cielo tenemos uno no hecho de manos de hombres para cada uno de nosotros? Porque Dios entiende que el tabernáculo del Antiguo Testamento ya no existe el día de hoy. ¿Se acuerda qué era eso? El lugar donde estaba la presencia de Dios y donde la gente se acercaba para adorar y para presentar ofrenda y todo eso. Ok, era una champa, o sea, literalmente era una champa. Ok, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que sucede? El tabernáculo es el cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, esto nos lleva a adorar en espíritu y verdad. Significa, hermano, nosotros adoramos a Dios con nuestro estilo de vida. Nosotros adoramos a Dios con la manera en que cuidamos nuestros cuerpos, nuestros pensamientos y nuestras acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, no es totalmente correcto que a veces nosotros digamos que una casa en particular o un edificio es la casa de Dios. En realidad la casa de Dios somos todos nosotros. De hecho, la iglesia
no es el edificio. La iglesia está formada por todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, y que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oiga esto: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, ¿cuáles son las barreras que debemos romper? Hablamos al principio de esos prejuicios que nos llevan a discriminar a las personas. Después hablamos de otra barrera, en este caso, de la nacionalidad, la raza o el estatus social de las personas. Después hablamos de la otra barrera, ¿cuál es? La condición moral de cada una de esas personas. Y la última barrera es el hecho de que nosotros necesitamos, oiga bien, saber que a Dios se le adora con nuestro estilo de vida. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice la Biblia, ¿verdad? Eso es Romanos 12, 2. Ahí está. Rompemos estas barreras y ¿sabe qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir agradar al Señor. Si nosotros agradamos al Señor, el Señor nos bendice. Y si Dios nos bendice, no tenemos necesidad de nada. Yo no sé, de verdad, no sé, ¿qué más tenemos nosotros que trabajar en nuestra vida particular? Pero cada uno de nosotros debe revisarse, porque yo solo mostré algunas de las barreras que había pensado antes. Pero cada uno de nosotros puede tener sus propias barreras. Hay personas a las que les da mucha pena decir que son cristianos, y participar pues les da más pena, ¿verdad? Hay otros que tienen otro tipo de barreras. Yo solo quiero decirle en esta hora que Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Pero es necesario que rompamos esas barreras para nuestro bien y también para el bien de la iglesia como tal. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a este lugar, ¿se acuerdan para qué? Para marcar diferencias. Démosle al Señor un fuerte aplauso. Vamos a orar.